Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y hoy estamos de mantel largo. Estamos dando inicio a nuestro mes de aniversario, porque nos fundamos en julio del 2019, y ya son entonces 4 años en los que venimos trabajando en la difusión de la obra y la vida del entrañable escritor peruano con el cual nos identificamos todos los presentes, don Julio Ramón Ribeiro. Pero además el día de hoy es un día singular, es un día muy especial, porque estamos recordando el cumpleaños de don Juan Antonio Ribeiro Zúñiga, hermano mayor de Julio Ramón el escritor. Juan Antonio tiene un rol importantísimo en la trayectoria creativa de Julio Ramón y también un rol fundamental en el ámbito familiar, toda vez que, según propias palabras de otro notable escritor como es don Alfredo Varese Echenique, quien consideraba que tanto Juan Antonio como Julio Ramón, hermanos ambos, eran almas gemelas. Y por eso que la presente conferencia, que la va a dar Juan Ramón Ribeiro y Pensa, presente aquí esta noche, hijo de Juan Antonio, va a versar sobre esta relación que trasciende el ámbito filial para ir por caminos que ampliaron de una manera inconmensurable y productivísima esta relación de hermanos entrañables. Estamos nosotros comenzando este mes de nuestro aniversario. Tenemos ya una agenda programada que estamos dando a conocer en las diversas redes y por ende entonces a partir de este momento vamos a comenzar. Escucharemos la disertación de nuestro amigo Juan Ramón Ribeiro y Pensa, hijo de don Juan Antonio Ribeiro Zúñiga, hermano del flaco querido. Juan Ramón, bienvenido, buenas noches. El auditorio del Club Ribeiro, que de esta forma comienza las celebraciones de su cuarto aniversario, te da la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas noches, es un gusto saludar a todos los miembros del Club Ribeiro en este cuarto aniversario. Efectivamente, un día como hoy nació mi padre y acabo justamente de regresar de una misa que hemos celebrado en una iglesia en Miraflores, justamente en honor a él, a Julio Ramón y a Hernando Cortés, porque Hernando Cortés murió creo que el 6 o 7 de julio. Así que es una costumbre además familiar celebrar una misa de los hermanos en el cumpleaños de Julio. Mencionamos a todos los hermanos, o hoy que es cumpleaños de mi padre, celebramos también una misa en honor a Julio, ¿no? Y esta vez incluso a Hernando por la cercanía de su fallecimiento. Bueno, antes que nada quería agradecer al Club Ribeiro, del cual soy un miembro más, como siempre digo, por acordarse de mi padre en el día de su cumpleaños, ¿no? También expresarles los reparos que tuve cuando Pedro me transmitió la idea de tocar el tema de la relación de Julio Ramón con Juan Antonio, porque podría malinterpretarse que un hijo hable sobre la imagen de su padre y pueda perder objetividad y exagerar, ¿no? Pero ustedes saben lo franco que soy yo, así que voy a tratar de hacerles conocer un poco de la intimidad esa que tenían Juan Antonio y Julio Ramón. Estudió en Champañá, igual que Julio Ramón, y en la universidad pasó por algunas carreras que fue dejando paulatinamente: medicina, ontología, filosofía, algo más, y finalmente recaló donde todos los miembros de la familia, ¿no? por estirpe, en el derecho, ¿no?
y llegó a obtener el grado de bachiller, y terminó por eso después que Julio ya se había ido a Europa, ¿no? Porque Julio terminó antes, porque él sí estudió desde un principio la carrera de Derecho, que mi padre, por estas indecisiones, finalmente terminó. Mi padre trabajó casi 30 años en la Municipalidad de Lima, y alcanzando ahí el segundo cargo administrativo más importante de la comuna, como era el de subsecretario general del Consejo. Pero además era maestro en una escuela nocturna de primaria, ¿no? Así que él salía muy temprano, y llegaba a almorzar un poco tarde, tomaba una siesta e inmediatamente a las 11 de la noche ya en su labor de maestro, porque bueno, así lo exigía la familia, ¿no? Eh, a diferencia de su padre, que fue muy estricto, y hemos estado hablando justamente en una anterior conferencia sobre páginas de un diario, mi padre y Julio Ramón eran más bien muy comprensivos con nosotros, muy pacíficos además, ¿no? Nunca estuvieron en problemas violentos, y a pesar de nuestras mataperradas, de las mías y la de Julito, por hijo de Julio Ramón, incluso las malas notas, ¿no? Que tenía, no lo exacerbaban, no lo enfurecían, jamás mi padre me puso una mano, ¿no? Pero él muy sutilmente, lo único que hacía era firmar su apellido, y para nosotros eso era una afrenta, o sea, en vez de las libretas de notas, firmarlas completas, ponía un carabato que no se parecía al apellido Ribeiro, y yo me acuerdo que eso me dolía bastante más que una paliza, ¿no? Eso sí, los cuatro Ribeiros eran muy poco afectuosos, ¿no? Aparentemente ellos se lo explicaban porque habían padecido mucho la ausencia de su padre, y y como que no querían que eso mismo nos sucediera a nosotros, ante la posibilidad de una partida temprana, y dada que tenían una salud no muy buena, entonces ellos también eran distantes, ¿no? Me refiero incluso a los cuatro hermanos Ribeiro, ¿no? A Juan Antonio, a Mercedes, a Chamina y a Julio Ramón. Pasan las láminas un poco más despacio, y creo que no están saliendo los pies de página de las fotos, ¿no? Porque salían ahí, yo los había ordenado por fechas, pero en fin. Recuerdo que mi padre era extremadamente bueno, tanto así que decían que lo fastidiaban en el colegio y le decían que era San Antonio, ¿no? Y también recuerdo que era capaz de no aceptar ascensos cuando él creía que había personas, compañeros de trabajo, que, que lo merecían antes que él, ¿no? Lo cual podría haber creado un conflicto en la casa. Sin embargo, nosotros entendíamos perfectamente que tenía un sentido muy elevado de la justicia, ¿no? De hecho, siempre hemos mencionado el vínculo que tenía Julio Ramón y Juan Antonio con su padre, este vínculo de admiración tan importante, ¿no? Y que parece que también fue importante para la decisión de ser escritor de Julio Ramón. Pero me parece que mucho más importante y perecedero fue de los hermanos, ¿no? Ese vínculo de Toño y Julio Ramón, y es sobre lo que trata esta conversación, porque no es una conferencia realmente. Para comenzar, ambos se llevaban un poco más de un año de diferencia de edad, ¿no? Mi padre era del 28, del 28, y Julio Ramón del 29. Y por eso también tuvieron la suerte de estudiar en los mismos años en el colegio. Ya en el Champañá, donde terminaron, no me cabe duda de que esa fue una razón por la que se convirtieron en los mejores amigos, ¿no? Porque la situación de la hermandad es una cuestión que no la buscamos, pero fue de hecho una relación que fue mucho más allá de lo ordinario, ¿no? Entrañable y sólida,
lo que los convertía en casi un equipo indisoluble. Muy difícil de encontrar esta relación y emular. Yo mismo, que he admirado tanto a mi padre, he tratado de buscar esta misma relación. Desgraciadamente, bueno, no he tenido un hermano. Quizás con Gonzalo hemos tratado de conservar ese mismo afecto, ¿no? Pero lo que sí hice fue tener 2 hijos, a los cuales les puse Juan Antonio y Julio Ramón, que casualmente también se llevan 1 año y medio de diferencia. Pero bueno, tampoco depende de mí que esa relación sea tan fructífera como la que tuvieron Juan Antonio y Julio Ramón, ¿no? Mi padre no solamente era su agente literario, que bien podría ser un cargo profesional, un cargo remunerado, ¿no? Sino que era su confidente, ¿no? A quien recurría en momentos de necesidad económica, sobre todo en los primeros años en Europa, en que estaba con unas becas muy pobres, ¿no? Que luego fue igualmente retribuido, ¿no? Cuando ya Julio Ramón estuvo mejor, mi papá también le pedía un favor y obviamente era correspondido. Pero sobre todo era quien le proveía de historias frescas, muchísimas de las cuales se convirtieron en cuentos, ¿no? Muchas de esas historias y personajes, Julio Ramón nunca los llegó a conocer o los conoció, pero no los sucesos que sí vivió mi padre, ¿no? O sea, esas historias de las cuales se nutrieron cuentos, en muchas cartas se ve que Julio le pide, ¿no? Historias. Y mi padre, que era pues un oficinista, porque trabajaba en la municipalidad y en el colegio, estaba en trato con esos personajes que Julio ya había dejado de frecuentar porque estaba en París. Y además, los personajes también eran personas que ya había dejado de ver, ¿no? Mi padre era probablemente una de las pocas personas a las cuales Julio Ramón le aceptaba recomendaciones sobre corrección de los cuentos, porque tenían una total armonía de pensamiento e intereses, ¿no? Por eso es que vi durante muchísimos años a mi padre dejar de hacer las cosas que le competían, incluso responsabilidades con la familia, para atenderlas de su hermano, ¿no? Entre otras ocupaciones, mantenía pues una correspondencia en la cual hemos leído en cartas a Juan Antonio, Julio le pedía recursos económicos, historias, que lo presenten en concursos o ante editoriales, establecer contactos con escritores, con universidades, con intelectuales, ¿no? O con diarios y revistas donde se iba a publicar algo de Julio Ramón, ¿no? O que tuviera listo su currículum vitae. A veces mi padre ya estaba listo para presentarlo a algún concurso, y solamente lo que hacía era decir a Julio Ramón, te voy a presentar, dame el ok, ¿no? Y Julio le decía, ya, continúa, ¿no? Así que en cuestiones laborales, en políticas y familiares lo mantenía al tanto, ¿no? Por eso es que yo puedo asegurar que muchas de las historias que se convirtieron en cuentos fueron pues historias que mi papá le contó, ¿no? De hecho, Tristes Queridas en la Vieja Quinta, Julio estuvo una temporada de 1 año y medio viviendo allí, pero no estuvo, no tuvo en el momento en que hubieron estas discusiones entre los dos personajes, ¿no? Mi padre era el que le comentaba y le enviaba cartas haciéndole ver lo que había sucedido. Ahí, como ustedes saben, todavía vive mi madre y mis hermanas. De hecho, el profesor suplente no es que sea mi padre, pero sí, mi papá era profesor de primaria, de historia, en fin, de literatura. Y Julio también lo fue, de hecho, por un breve tiempo en la Universidad en Ayacucho, ¿no? Y ambos, de hecho, eran tan tímidos como el personaje, tenían algún problema para hablar en público. De hecho, también espumante de una relación entre un jefe y un subalterno,
Y mi padre trabajó en el sótano de la Municipalidad de Lima en el registro civil. Él era el jefe del registro civil. También el jefe son en parte historias que le contaba mi padre, y de hecho él, Juan Antonio, aparece en La Botella de Chicha, en Los Eucaliptos, en Escorpio, en Reader y el Pisapapeles, en La Señorita Fabiola, en Mayo de 1940, en Cacos y Canes, en Atillivas, y claro, en Los Ginecillos Dominicales, la novela, mi padre es Armando, su hermano. Cuando Julio Ramón murió el 4 de diciembre del 94, nosotros sabíamos que mi padre no viviría mucho más. No lo decíamos a viva voz, lo sabíamos. Mi papá no estaba enfermo, pero el 10 de abril del 96, año y 4 meses después de que partió Julio Ramón, el golpe de haberlo perdido, de perder a su contraparte, a su ego, fueron demasiados. Y aunque ese tiempo lo dedicó a representarlo en cuanto homenaje había, ¿no? Pero como Julio también lo rechazaba, y los honores y los flashes lo ponían nervioso. Yo veía sufrir mucho a Juan Antonio, a mi padre, en estas presentaciones en público. Así que sutilmente y de a poco me fue delegando estas responsabilidades que yo asumí con un poco más de soltura, de desparpajo, ¿no? Pero con muchísimo orgullo de poder seguir haciendo un poco lo que hizo él con la obra de su hermano, realmente mucho menos, hacer lo que él hizo en relación a su hermano, ¿no? Como ustedes saben, existe un libro, Cartas a Juan Antonio. Ellos escribieron entre 1958 a 1990, 32 años. En algunos momentos estas cartas eran 4 al mes, o sea, se escribía una vez por semana, algunas veces una vez al mes. Así que si es que hacemos un pequeño cálculo aritmético, deben haber entre 1000 a 1500 cartas, ¿no? Las que se han publicado realmente son apenas 500. Y yo creo que en ellas Julio Ramón se muestra aún mucho más auténtico que en las prosas y que en La tentación del fracaso, porque está urgido por necesidades inmediatas en algunos casos que le exigían ser absolutamente franco, ¿no? Pedía dinero, pedía que se publique un libro, pedía copias de sus libros. Yo ya les he contado lo difícil que era conseguir, antes cuando no habían fotocopiadoras, ediciones de los libros de Julio Ramón, era prácticamente imposible. Teníamos que pedir recompensas a veces de $100 por un libro de Julio Ramón para que éste viajara a Europa o lo mandáramos a otro lugar y se viera la posibilidad de una reedición, ¿no? Entre las cartas que se han publicado son hasta el año 83, pero faltan del 83 al 90, o sea, 7 años, y muchas otras que probablemente no se publicaron, no porque no tuvieran valor literario, ¿no? Sino que el filtro, esencialmente, Julio Ramón era muy cuidadoso al escribir sus cartas. El filtro que se hizo era sobre todo por cuestiones demasiado íntimas, familiares, ¿no? Que Julio Ramón no quería que se revelen, ¿no? O ambos no querían que se revelen. Pero esas cartas existen, ¿no? Y bueno, quizás algún día pasen estos filtros, ¿no? Y podamos tener aún mucha publicación de cartas que espero que en un momento se publiquen. Bueno, mi padre también escribía artículos políticos, deportivos, sobre literatura y obviamente sobre su hermano. Y también promovía la obra, así como Gonzalo a través de Cofida llegó a publicar Pruebas Patrias. Juan Antonio logró que se publiquen los famosos munilibros en la Municipalidad de Lima, porque él trabajaba ahí. Y recuerdo que a veces le preguntaban a mi papá, ¿no? ¿Por qué no escribía? Porque sabían que tenía alguna habilidad al respecto, pero él se incomodaba, ¿no? Yo creo que eso lo resentía
él sentía, ¿no?, que le implicaba una velada competencia que él no estaba dispuesto a someterse, ¿no? Y renunció a cualquier posibilidad de escribir, tampoco no era lo suyo, ¿no? Creía además que ese lugar del escritor le correspondía a su hermano, y a él ese papel secundario, y esto ha servido un poco y mucho como un ejemplo para mí de austeridad, de compromiso, de respeto, de afecto, ¿no? Saber que desde el lugar que nos toque ocupar podemos ser valiosos y felices. Y yo a mi padre lo vi feliz secundando a su hermano y disfrutando de los triunfos, y también condoliéndose en los momentos de sufrimiento de Julio Ramón, ¿no? Mi padre era bastante más extrovertido que Julio Ramón, más gracioso, dicharachero, amiguero. De hecho, los amigos que Julio dejó, que eran también de él, siguieron frecuentando a mi papá, ¿no? Porque él estaba acá en Lima. Y también estuvo al tanto de las tribulaciones de ellos. Por eso es que estos personajes que eran intelectuales, medio locos, de hecho todos dignos de aparecer en los libros, también fueron objeto de noticias desde Lima para que Julio recreara estas historias, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esta conversación en el parque, ¿no?, en que están Javier Risueño y Alfredo Castellanos. No eran pues Javier Risueño y Alfredo Castellanos de la época que Julio los dejó, ¿no?, sino eran ya estos que habían pasado de alcohólicos a estar en tratamiento en el Arco Herrera, ¿no? Entonces, mi padre le escribía y le contaba, oye, mira, ¿no?, las cosas raras que tenían Javier y Alfredo realmente habían ya sufrido electroshock y una serie de tratamientos que en esa época todavía se usaban, ¿no? Yo quisiera destacar efectivamente lo que dice Alfredo y Hernando Cortés de ellos, porque esto grafica muchísimo ese vínculo tan cercano entre Juan Antonio y Julio Ramón, ¿no? Dice Alfredo Bryce en el prólogo a La tentación del fracaso de Campodónico: en 1952 volví a Lima por una breve temporada y traje a Juan Antonio un encargo de su hermano. Más adelante, cuando Julio se encontraba en el extranjero, nació despaciosamente la amistad entre Toño y yo. Leíamos alguna carta de Julio dirigida a alguno de nosotros. Toño empezó a vivir en el cuartito de la Quinta Prado en 28 de julio de Miraflores, cuartito que había pertenecido a la abuela de ellos y donde también este fragmento que estoy leyendo es el de Hernando Cortés, por si acaso. Después voy a leer el de Reyes. Este encantador cuartito que luego fue creciendo y creciendo hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, gracias al empeño de Toño. Recordábamos él y yo a Julio. Pero además sentía yo que hablar con uno era como hablar con el otro. Jamás encontré mayor diferencia entre ambos. Tenían los dos ese aire y esa forma de ser única, de amar la vida sin aspavientos, pero nada superficial. Cada gesto, cada vivencia de ellos era asumida con el cuerpo y con el alma. Podría muy bien cambiar el título de estas páginas poniendo dos perfiles, un rostro. Las lecturas de Fausto, de Goethe, quedarán en mi memoria grabadas con la voz de Toño o con la voz de Julio, con ese placer que ambos sabían encontrar en la palabra. Juan Antonio recibió un casé de su hermano cuando estuvo enfermo, ¿no? Me parece, en el cual Julio Ramón anunciaba su propia muerte y resurrección, uno de los documentos humanos más impresionantes y dolorosos que yo haya tenido la ocasión de presenciar. Allí estábamos Toño y yo, envueltos en una atmósfera de asombro y desconsuelo, a pesar de conocer que ya Julio estaba restableciéndose. Me parece, si mal no recuerdo, que fue entonces cuando sentí que Juan Antonio era Julio Ramón, o más bien que Julio Ramón era Juan Antonio. Y todos aquellos años en que no tuve la dicha de beber una copa con Julio, me acercaron a Toño para vaciar con él un brevis, como solíamos decir. En cuanto a Alfredo Bryce se refiere a esta relación, sobre la correspondencia que le leía Julio Ramón con su hermano,
Y dijo, todo este asunto se me aclaró sobremanera cuando en 1995 visité a Lima durante un par de meses y pude disfrutar lo que hoy solo puedo calificar como una vieja amistad epistolar hecha hombre entrañablemente. Me refiero a Juan Antonio Ribeiro, el hombre tantas veces leído, pero tan pocas veces frecuentado hasta entonces. Hablar con Juan Antonio, reírme con él, recordar a Julio con él, fue realmente entrar en un profundísimo contacto con la otra parte de este diálogo epistolar que aquí se publica, y que no es otra cosa que el testimonio de uno de los más intensos y hermosos ejemplos conocidos de amor fraternal. ¿Con quién hablaba yo cuando hablaba con Juan Antonio aquel limeño invierno de 1995? Hablaba con la voz de Julio, leyéndome alguna carta que iría a dar al cajoncito de lo que toda la vida fue urgente para él. Me hablaba a través de las cartas a su hermano Juan Antonio. Se le hablaba a un hermano ya fallecido. En todo caso, el tiempo de la amistad inmensamente duradera se borraba vertiginosamente cuando yo sentía hasta qué punto la información que a lo largo de años recibió Julio de su hermano Juan Antonio sirvió muchas veces como materia prima de una obra que más tarde pasaría de lo epistolar a la creación literaria, a su forma tan deudora como bella y definitiva. Largas y hermosas y bondadosas y generosas almas gemelas de hermanos que vivieron mucho para el otro, es como yo llamaría a aquellas encarnaciones sucesivas. Yo creo que ya es bastante, tenía realmente varias cartas que leer, que hablan sobre el vínculo de ellos. Quizás sería redundar porque ustedes han leído ya cartas a Juan Antonio, tienen el libro. Sin embargo, acá mi mamá me alcanzó una que no está publicada, que es del 20 de septiembre del 87, de las últimas, porque se escribieron hasta el 90, ¿no? Le dice Julio a Juan Antonio: recibí finalmente tu paquete con recortes, así como los contratos con Inti Films y tu nota adjunta, ¿no? La redacción de los contratos me parece un poco barroca, por decir algo, pero te los devuelvo firmados, ya que si nos ponemos a corregir el fraseo o la parte redaccional, se perdería mucho tiempo. Aparentemente había una empresa que iba a filmar al pie del acantilado. Nosotros siempre hemos hablado de los cineables que, por decirlo de alguna manera, que son los cuentos de Julio Ramón, y hay varios intentos de llevar, de hecho se han llevado algunas películas al cine, y esta también, pero finalmente creo que no llegó a suceder, ¿no? En esa carta también señala en el contrato relativo al pie del acantilado, en lugar de escribir 5 años, porque querían un plazo para tener los derechos reservados de 5 años, han escrito 6 meses, dice, lo que obviamente me conviene, pero como yo soy una persona honrada, te ruego que les hagas notar el error, ¿no? Y habla sobre un tema político, ¿no? Que tanto, a los que tanto les interesan, siempre se ha hablado un poco de la posición política de Julio Ramón, ¿no? Habla sobre el asunto de la estatización de la banca, de época de Alan García. Yo estoy harto y saturado. He leído decenas, si no cientos, de cables, notas, artículos, entrevistas, declaraciones, opiniones, predicciones, etcétera, sobre el tema, por personas de todo bando, profesión y competencia. Y al final, yo no sé realmente qué pensar. Hay cosas desconcertantes, como por ejemplo, que el genial y querido Pablito Macera, que para mí es como el oráculo de Delfos, coincide con Mario, se refiere a Mario Vargas Llosa, en que tal medida conduce inexorablemente al totalitarismo, con la contingencia de que Pablo añade que él está de acuerdo con el totalitarismo, pero de izquierda. Que Ortiz de Ceballos critique desde un punto de vista estrictamente económico, bueno, está bien, ¿no? Pero la incompetencia e ignorancia de Hernando de Soto
y otros ideólogos del neoliberalismo, y las afirmaciones de Armando Villanueva, que citando una tradición de Palma, dice que estas polémicas son asuntos de auriges y cocheros, los intelectuales, por supuesto, y los pequeños de las carrozas, el gobierno y los banqueros, está tranquilamente tomando un café en el mesón, mientras sus domésticos, disculpen que no está muy claro, se dan de latigazos. Si yo apoyo la medida, es por una cuestión de principios. Bueno, esa es una carta del 87 que quería leerles de Julio Román Juan Antonio. Lamentablemente no he podido conseguir cartas de mi padre, que efectivamente escribía bastante bien. Algunas de las cartas, ya lo he dicho yo, no por ser mi padre, eran bastante suculentas, y escribía incluso un poco más largas que la de Julio Ramón, y Julio las tenía muy en consideración, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que quería decir. Ya la lectura de más cartas a Juan Antonio los va a aburrir, así que estoy a las órdenes de Pedro y de todos ustedes para las preguntas que deseen hacer. Muchísimas gracias, Juan Ramón, muy amable por tu disertación, camarada ribeiriano. En este día singular, en este día especial, en el que estamos conmemorando el cumpleaños de Juan Antonio Ribeiro Zúñiga, el entrañable hermano mayor del Flaco Ribeiro, y que, como has mencionado tú, Juan Ramón, parafraseando a don Alfredo Bryce, pues eran almas gemelas, ¿no? Entonces, la tónica de esta sesión es primero tu disertación, luego yo te haré algunas preguntas, y luego abriremos el micrófono para todo aquel que desee participar. Pero no sin antes, queremos saludar afectuosamente a la familia Ribeiro presente. Nos acompaña Gonzalo de la Puente Ribeiro y Claudio de la Puente Ribeiro, hijos de doña Mercedes, la hermana de Julio Ramón, y que además, siendo ellos, Claudio y Gonzalo, miembros de Netoclub, son por sí mismos gestores y difusores de la obra de su tío Julio Ramón Ribeiro, y no de ahora, sino de siempre. También nos acompaña la señora Lucy de Ribeiro, que fuera esposa de don Juan Antonio, y ella y sus hijas, hermanas de Juan Ramón, están también dándonos el honor de su compañía. Y felices con todas las personas que se han dado cita en esta sesión para evocar a Juan Antonio y para rendirle un homenaje, Juan Ramón, doña Lucy, de parte del Club Ribeiro, hacia este personaje fundamental en la historia y en el devenir no solo literario del Flaco Ribeiro, ¿no? La primera pregunta que quisiéramos hacerte, Juan Ramón, es ir a ese vínculo que obviamente tú tuviste como hijo de don Juan Antonio, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la memoria al evocar a tu padre, Juan Ramón? Bueno, realmente mi padre fue una persona ejemplar, ¿no? No tengo nada que reprocharle, a pesar de que no compartíamos las mismas ideas. De hecho, divergíamos mucho en ello, pero el ejemplo de la relación que tuvo con su padre, por lo que nos contaba, porque tampoco conocí a mi abuelo, el vínculo entre los hermanos, entre los 4 hermanos, Mercedes, Juan Antonio, Julio Ramón y Chamina, y ese vínculo fraternal, ¿no? De hecho, fueron todo un ejemplo para que mi vida privada lo quisiera replicar, ¿no? Mi padre también influyó mucho en mi vocación por la lectura y por el derecho, ¿no? Como ustedes sabrán, el abuelo, Julio, mi papá estudiaron derecho, mis hijos también, ¿no? Hay una gran influencia de ellos, y yo creo que todo eso
se replica porque hay un ejemplo, ¿no? El ejemplo de mi padre, de su honradez y de su trabajo, de su vocación por ayudar. Yo creo que ahora que les comentaba que a Juan Antonio disfrutaba de esa tarea secundaria, de secundar a su hermano en su producción. Yo también lo he hecho con muchos amigos, ¿no? Postulando a cargos en la universidad, por ejemplo, a mí sí me gustaba ser el del comité de organización, no ser la cabeza. A veces no me quedaba más remedio que serlo, pero ese ejemplo de colaborar, de ayudar, no tiene nada de meritorio, ¿no? Sino todo lo contrario. Y eso es lo que yo tengo presente de mi padre, su trabajo por la familia, y de una manera absolutamente desinteresada y honrada, ¿no? Si por un extraño sortilegio, ya que estamos en el mundo de la literatura y también de lo fantástico, Juan Ramón, si por un extraño sortilegio, si por esos misterios del arcano, de pronto en una noche de esas tuyas de insomnio, apareciera tu padre, ¿qué le dirías, querido Juan Ramón? ¿Qué es lo primero que le dirías a tu viejo? Que bueno, que ahora me doy cuenta de que compartíamos más cosas que la que nos decíamos, ¿no? Muchísimas de sus posiciones políticas, eh, eh, y en todo ámbito, las cuales discutíamos, ahora soy yo el que las defiende fervientemente, ¿no? Y me hubiera gustado decirle que nuestras discusiones fueron vanas, porque finalmente pensábamos igual, ¿no? Quizás fue un poco este conflicto generacional, ¿no? Pero que siempre voy a tratar de hacer honor a su memoria y por eso es que estoy tan comprometido con difundir la obra de Julio Ramón, ¿no? Genial, genial, querido Juan Ramón. Eh, Nosotros como admiradores de la obra de Ribeiro, obviamente conocemos la presencia gravitante de Juan Antonio. Y también hemos leído algo, no mucho, no como quisiéramos, pero hemos leído, por ejemplo, el prólogo a los Munilibros que él gestionó para publicar una antología de cuentos de Ribeiro, y está allí su pluma certera, oportuna, concisa, bien puesta, ¿no? Y sabemos que, como tú lo acabas de mencionar, se escribieron numerosas cartas entre ambos hermanos, pero ¿y qué es de las cartas de Juan Antonio a Ribeiro? ¿Qué es de esas cartas? Porque sería maravilloso tener de pronto un libro con ida y venida epistolar, Juan Ramón. Solamente tenemos la carta del flaco a tu padre, pero no las respuestas, no tenemos la historia completa. ¿Qué es de esas cartas? ¿Qué sabes de ellas, Juan Ramón? Bueno, se supone que las cartas deben estar en París. En el prólogo a Cartas a Juan Antonio, Alfredo señala de que estas eran guardadas en un baúl que decía urgente, ¿no? Y bueno, yo supongo que debe estar en París. Realmente no sabemos si es que todavía existen, porque de hecho no es lo mismo conservar las cartas de un escritor famoso como Julio Ramón que las de alguien que no lo era, ¿no? Entonces, es probable que estén en París, pero y alguna vez por ahí sugerimos la posibilidad de publicarlas, pero no sé, la verdad, si es que no hay el interés de que se publiquen o ya no existen, ¿no? En todo caso, no nos hacemos problemas por eso. Hemos hecho alguna consulta, pero no hemos tenido una respuesta certera, así que no tenemos realmente razón de qué serán de esas cartas. Pero tampoco hay la afirmación de que ya no están, ¿no? Podrían estar, quién sabe, guardemos la esperanza de que a lo mejor en determinado momento puedan aparecer, ¿no? Sería, creo, algo muy, muy revelador. Los Ribeiro presentes aquí, como son Gonzalo, Claudio, tú, Juan Ramón, tus hermanas, Juan Ramón, son Ribeiro y son a su vez todos los Ribeiro que les antecedieron.
Y resulta que no hay un Juan Ramón Ribeiro nomás, que desde siglos atrás, el primer Ribeiro nacido aquí fue efectivamente un Juan Ramón, que llegó a ser rector de San Marcos, ministro de Relaciones Exteriores. No, ¿Sí? el primero fue Melchor, ¿no? No, pero él no nació acá. Estoy diciendo que nació acá, te estoy ya, diciendo. pero era Ramón, en todo caso, no Juan. Claro. Entonces, no hay, los nombres Juan, Ramón, Julio, se vienen repitiendo, ¿no? Se vienen repitiendo con una ancestralidad muy marcada. Tal es así que no hay un solo Juan Antonio, ¿no? El primer, el claro, el primer Juan Antonio fue efectivamente rector de San Marcos, a él me refería, ministro de Relaciones Exteriores. Luego nació tu padre y luego tu hijo también se llama Juan Antonio. No hay también un solo Juan Ramón Ribeiro, sino el primero Julio Ramón fue el papá del escritor, luego el hijo y ahora el sobrino, porque también tu hijo se llama Julio Ramón Ribeiro. Entonces hay ineludiblemente una voluntad cíclica en la que los personajes, como en ese espejo del viejo Los Roperos y la Muerte, se reencarnan entre unos y otros y los Ribeiro se fortalecen, ¿no? Por eso que la figura de Julio Ramón es rutilante y aglutina a los Ribeiro, todos. Pero siendo todos los Ribeiros, cada uno de ustedes tienen también, y sé que lo asumen, una responsabilidad ancestral e histórica, no solo con el escritor, sino con el nombre de la familia Ribeiro. ¿Cómo pesa esto en ti, Juan Ramón? Bueno, efectivamente es un peso difícil de llevar a cuestas, ¿no? De hecho, uno decide tomar la carrera de abogado. Yo creo que Julio también, al tener noticias de don Juan Antonio, que fue 6 veces presidente de la Corte Suprema, el que más veces ha sido presidente de la Corte Suprema, su hijo igual, los tratados de derecho internacional público, en mi casa de 28 de julio todavía está los libros de Ramón Ribeiro, como que nos invitaban, ¿no?, a seguir por esa línea, ¿no? Yo creo que mi abuelo, Julio, Juan Antonio también tuvieron esa presión, pero bueno, no sé si eso nos ayudó o no. En todo caso, nos invitaron a participar de una profesión que es muy gratificante, que va mucho con nuestro talante, quizás un poco decimonónico, quizás un poco en esa tradición. Mi familia es una familia muy tradicional, ¿no? Que por lo visto no solamente ha conservado los nombres, sino también las profesiones, pero por sobre todo las buenas maneras, el respeto, el gusto por la cultura. Y si bien es cierto, no llegaremos a ser presidentes de la Corte Suprema, lo que sí siempre dijo Julio, mi padre, es que nosotros seremos de una aristocracia cultural y de honradez, ¿no? Eso me parece más importante, ¿no? Hacer lo que nos gusta, no necesariamente aparecer con cargos notorios, pero sí saber que continuamos una estirpe, una familia digna, una familia honrada, una familia vinculada a las letras y que jamás ha tenido ningún nada que reprochar, ¿no? Para terminar mi participación y abrir el micrófono, y cuando abramos el micrófono, el primero en hablar, porque levantó la mano oportunamente, será don Gonzalo Chalo de la Puente. Pero termino yo como moderador, querido Juan Ramón, agradeciéndote el que hayas asumido la responsabilidad de estar aquí en nombre de tu padre. Qué honor más grande tener un apellido limpio, de una carga histórica tan intensa como la de los Ribeiro. Y por lo mismo mi pregunta final está con el legado de tu padre.
con esas cartas que se publicaron primero en 2 tomos del escritor a tu padre, luego un volumen ampliado no hace mucho, pero que queda un saldo de 7 años aproximados en los que sabemos que hay cartas aún no publicadas. ¿Se publicarán esas cartas? ¿Existen esas cartas? ¿Dónde están esas cartas? ¿Qué es de ello, Juan Ramón Ribeiro y Pence? Bueno, las cartas están, por supuesto, no las hemos recibido, nosotros las tenemos. Una de mis hermanas está encargándose de organizarlas, de mantenerlas bien guardadas. Lo mismo que el material que mi papá guardó por años, ¿no? Probablemente nadie tenga la cantidad de información en revistas, en artículos, sobre la trayectoria de Julio, ¿no? Que era como un ídolo también para mi padre, así que cualquier cosa que aparecía la guardaba, ¿no? Tiene casi todas las ediciones, aunque poco a poco las fue perdiendo porque se las enviaba a Julio Ramón. Pero también tiene algunas joyas que ni Pedro Arriola tiene, ¿no? Como algunas traducciones en alemán, ¿no? Y en algunos idiomas de poco tiraje, ¿no? Ahí están todavía y hay objetos que le pertenecen, ¿no? Tú has visto en mi casa un cuadro ahí de Fausto, ¿no? Original, ¿no? Y otras cosas estatuas, afiches de la época de la publicación de los libros. Hay todavía ahí la intención del sótano, que fue el locus familiar. Ya Julio Chalo les hablará de la creación de ese famoso Club Pérdida de Conocimiento, que debía funcionar en ese sótano, del cual Julio Ramón habla en varias de sus cartas, ¿no? Yo creo que el legado de mi padre tiene que ver mucho con el de Julio Ramón, ¿no? Continuar difundiendo su obra y de hecho estas cartas van a tener que ver su luz en algún momento, ¿no? Como digo, nosotros queríamos que salieran ambas, como no ha habido un acuerdo entre mi madre y el esposo de Julio Ramón, mi tía Lida, entonces que estamos en un stand-by, ¿no? Yo espero que de acá a un tiempo, cuando ya no haya otras cosas que publicar, crezca el interés, ¿no? Por estas cartas, ¿no? Y este sea el momento propicio para que se publiquen, ¿no? Así como hay también diarios pendientes de publicar, yo creo que finalmente eso se va a preservar y en algún momento, espero que cuando estemos todavía nosotros acá y funcionando el club, tengamos la satisfacción de ver publicadas las restantes cartas de Juan Antonio y lo que queda del diario de La Tentación del Regazo de Julio Ramón, ¿no? Muy amable, Juan Ramón. Entonces, camaradas ribeirianos, en este momento de recordación del cumpleaños de Juan Antonio, luego de escuchar la disertación de Juan Ramón y nuestra breve conversa, oficialmente abrimos micrófonos para todos los presentes que quieran intervenir haciendo su pregunta, y esta sesión se llama Sin Censura. Es decir, pueden preguntar, Juan Ramón está listo a responder todo con la franqueza que le conocemos. El primero en expresarse con ganas de intervenir fue nuestro querido Chalito de la Puente Ribeiro. Querido Chalito, te escuchamos, bienvenido, amigo. Aló, buenas noches con todos. Me pareció que mi hermano levantó la mano, no sé si Claudio, ¿quieres por una cuestión de mayorazgo? No, dijo que no. ¿Algo o después? Después, entonces vendría Claudito. Primero, Chalito. Ok. En segundo lugar, felicitar a Juan Ramón sinceramente por su equilibrio y ponderación y porque ha logrado con mucha justeza una conferencia de verdad muy, muy ajustada a lo que ha sido mi tío Toño. Nosotros lo tenemos en la familia como Toño. En tercer lugar, decir que yo tenía y tengo cantidad de anotaciones, de recuerdos, de apuntes para perfilar la figura de mi tío Toño. Porque hoy día
Julio Ramón que espere al mayorazgo del primogénito de los Ribeiro, porque hoy es la conferencia de Juan Antonio. Pero Juan Antonio ha vivido a la luz y a la proyección de Julio Ramón, ha sido su complemento, como lo hemos visto, las dos almas gemelas. Entonces, uno no hay sin el otro, efectivamente es fraternal. ¿Qué puedo decir brevemente de todo lo que tengo acá? En primer lugar, que la admiración por mi tío, uno de los tíos más influyentes, más cercanos de hermano de mi madre, es Toño en muchos aspectos, ¿no? Yo lo sintetizaría en su sencillez, en su honradez, en su sentido de la justicia y del humor. Eso, proyectarlo, es complicadísimo, más aún a la sombra de Julio Ramón, o a la luz de Julio Ramón. En segundo lugar, que yo he tenido una cercanía total, diría, con mi tío Toño por la abuela, por la mamá de ellos. He ido a la quinta en el año 63, cuando Ramón no había venido al mundo. He conocido la Quinta al Euro. Si no identificamos a Toño con la Quinta al Euro, estaríamos en un error. Ese locus familiar dice mucho. Yo lo he conocido cuando eran dos pequeñas piezas que después se ha mencionado cómo fue creciendo hasta instalarse en una buena parte de ese precioso monumento histórico. Y he ido a comer arroz con pollo. Mi abuela me llevó, solo estaban Lucy y Pensa, Toño, la abuela y yo. Eso era todo, en una pieza pequeña. Y desde el 63, Ramón nació en diciembre, hasta el 96 que falleció, esos 33 años ininterrumpidamente lo visitábamos los domingos. Entonces quiero proyectar esa imagen del tío sobrino. Ahí aprendí, ahí recibí influencias de familia, de la admiración a los tíos, el sentido del humor, el deporte, su fanatismo por universitario. Yo he visto, tengo a fin de mes la conferencia sobre fútbol, la tribuna, pero he visto los periódicos, cómo los ordenaba y los guardaba. He visto el periódico de diciembre del 44 que nos sacaba a la mesa de la sala del partido la U con Racing, su admiración y veneración por Lolo Fernández. El fútbol, sobre todo, el ajedrez. Hemos hecho torneos de ajedrez. Hemos hecho cantidad de audiciones de marchas militares, cosas que le gustaban. Lima, su compenetración con Lima, no solo por el trabajo, sino por la historia. En fin, es decir, el aprendizaje de la bebida. Recuerden ustedes cuánto hemos hablado de los monstruos. Yo creo que Julio y Toño estuvieron en la frontera de los monstruos y pudieron zafarse, porque las responsabilidades y las vocaciones y la familia y ciertos cánones los impelieron a no desviarse, ¿no? Otros amigos, como el embarcadero de la esquina, cayeron como conversación en el parque, y sus personajes cayeron en un bache que no pudieron casi retornar. Entonces ese aprendizaje lo hemos adquirido, lo hemos hecho nuestro. Yo tengo verdaderamente infinidad de anécdotas y cosas por contar, pero debo darle el pase a mi hermano y a todos los de la noche. Solamente hacer un par de últimas menciones. Efectivamente, el Club Pérdida de Conocimiento es una obra monumental de tu padre. Tu padre desarrolló unos estatutos, un articulado, un reglamento, y lo hacía entre broma y serio, y se lo mandó a Julio Ramón a Europa para que le diera una especie de conformidad. Ya hay una carta que la tengo fechada en la 127 del 5 de junio del 75, en que le da una especie de venia, pero con una seriedad a una cosa que nosotros nos reuníamos en la casa con mi padre y los tíos y los amigos, los integrantes del club, respecto a este club. Y era un club dedicado exclusivamente a la bebida, pero a la bebida sin imposiciones, como recordará Juan, sin imposiciones, sino que fuera un grupo voluntario, y que se podía sesionar sobre la base de los tíos mayores, que eran los Zúñigas, que eran los cultores, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más, pero ese club es un club fantástico, ha existido, ha sesionado, ha sido anulado por las esposas y las tías mayores que se enteraron de la existencia de ese club, y un día el club se excedió en sus atribuciones. Pero
esas también eran enseñanzas, ¿no? Los preparados, los brevis, la reunión familiar, los almuerzos de los domingos, el sótano, han pasado muchas fotos. Después quisiera Eli que le permitas a Ramón hacer una rápida vista de la galería de la foto, porque cada foto es una historia. Pero para terminar, las cartas dicen mucho, evidentemente. Yo he cogido al azar solamente 4 o 5 cartas que no las voy a leer ni nada por el estilo, pero sí mencionar para poder ver la dimensión humana de Juan Antonio. ¿En dónde se puede ver? En lo que Julio le dice o le responde respecto a la carta de ida, porque hay una carta de ida y una carta de vuelta. Normalmente en la carta de ida está toda la artillería y los insumos, como dijo Pedro, para que Julio se provea y responda. Pero ahí iba de todo, ¿no? Iba información familiar, iba información de los amigos, iba información literaria, cultural, peticiones que le hacía uno al otro, infinidad. Y acuérdense que en el 52 pues la correspondencia era manual o mecanográfica, pero demoraba, ¿no? Pero era asidua, y en esas reuniones que íbamos a almorzar a la quinta, Juan Antonio sacaba las cartas y nos las leía con una solemnidad tremenda, todas, ¿no? Las publicadas y las no publicadas, ¿no? Y podíamos aprender de mano directa, ¿no? Qué cosa estaba opinando uno, comunicándose uno al otro, cómo estaba. Lo que fue terrible fue efectivamente eso que leyó Ramón, y que no puedo dejar de mencionarlo sobre el cassette. Cuando se informaron de un cassette con la muerte y resurrección de Julio en el año 74, resulta que ese cassette y el aparato, yo había ido a Panamá y había comprado un pequeño reproductor de cassette, entre comillas moderno, pero era el obligado a llevarlo a la casa de Toño para escuchar ese cassette. Pero desafortunadamente unos amigos me raptaron y yo no llegaba, yo tenía esa obligación. Y tenía el cassette y tenía el tocacassette. Hasta que llegamos a las 7 de la noche, escuchamos ese cassette y verdaderamente fue conmovedor. Escuchar a Julio Ramón, imagínense, después de la primera operación, me parece que es entre la primera y la segunda, entre enero y mayo del 73. Bueno, por lo demás, las cartas que quería mencionar era la número 1, ya en la primera carta, la de Madrid del 3 de marzo del 53, ya Julio le está diciendo a Toño, en respuesta a lo que Toño le ha dicho, le ha pedido es, ok, sobre tus libros de cultura oriental, es decir, Toño le estaba pidiendo a Julio un libro que le busca ya libros de cultura oriental, o sea, cuál era la ambición, el apetito, la expectativa, la necesidad de Toño de nutrirse sobre el conocimiento. Entonces, le pedía eso, le pedía libritos de ópera, porque también era una de las aficiones de tu padre, ¿no? En la carta número 2 del 53 también hablan de un giro. Era lo que Ramón mencionó sobre la corresponsalía que tenía Juan Antonio y la ayuda de los temas de soporte económico y todo eso. Entonces, lo que le dice Julio a Toño es: te agradezco infinitamente por la eficacia y la eficiencia y tu tiempo por haberme solucionado este problema. Y a renglón dice: qué maravilla tener a personas que se preocupen por uno. Ya desde el 53 eso está signado ahí. Es decir, miren el valor que va tomando Juan Antonio a partir de lo que Julio le está diciendo a él. No al revés. No. Una cosa es valor literario, otra cosa es valor humano. La carta 4 del año 53, también 18 de junio en Madrid, logra obtener una ampliación de la beca. Acuérdense que Julio se va por la beca de la cultura hispánica, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Ramón? Entonces, a través de otras gestiones naturalmente hechas por Toño, logra una beca que se amplía en $150. Y la respuesta de Julio a Toño sobre esa diligencia es: caramba, tu extraordinaria acción, tu extraordinaria carta que me ha permitido lograr que continúe su permanencia ahí, ¿no? Porque después de eso él agarra y se va a la Sorbona, a París, ¿no es cierto? Es a partir de esa beca. Pero lo que más relevante de esta carta del 18 de junio de 53 es que Julio al final dice: tú comenzaste tu carta hablando de Dios, y yo la voy a terminar hablando de Dios.
porque ese es un tema tabú que se decía que porque ellos no hablaban un poco sobre eso y cuál era su posición religiosa. Pero en ese párrafo de la carta de Julio, que cierra lo que opinaba con Antonio, está contundentemente su creencia, ¿no? Su agradecimiento a Dios. Finalmente, en una de septiembre del 53, ya en París, Julio le habla del baúl. Había que trasladar un baúl con libros desde Lima, porque acuérdense que la biblioteca que está en la casa de la Quinta era voluminosa y provenía del abuelo Ribeiro Bonello. Y quiere que comience a mandar libros, pero ¿cómo se mandaban libros en esa época? ¿No? Ahora todo es digital. Había que meterlos a un baúl y despachar eso. Imagínense cómo se hacía, pues por barco, por cargo, qué sé yo, pero también hay un agradecimiento. Y las dos últimas, caray, disculpen la extensión, pero de verdad que me emociona, es la del 5 de julio, el 5 de mayo del 75 del Club Pérez de Conocimiento, que ya la mencioné, y la 127 del 5 de junio del 75. Obviamente que hay 800 cartas al medio, y cualquiera que ustedes elijan podría representar lo mismo, pero estas creo que son significativas. En esta que le digo última, del 5 de junio del 75, Toño le ha proveído de la carta de ida y Julio le contesta: tu larga y apabullante y extensa carta me ha dejado abatido. Tendría que responder 100 páginas para contestarte. ¿Se imaginan cómo ha sido ese insumo para que Julio le esté contestando eso un poquito en forma exagerada? Pero bueno, eso por ahora, Juan Ramón, disculpa la extensión, no sé si quieres hacer un apunte, pero no puedo dejar de mencionar el ajedrez y 50 cosas más, el sótano y todo lo que hemos pasado, el box, y todo lo que hemos vivido con tu padre y que tú me has visto desde la infancia. Gracias. Adelante, Claudio, o adelante, Ramón. Gracias, querido Chalito, por tu participación. Hicieron alusión a nuestro querido amigo el embajador Claudio de la Puente. ¿Alguna recordación sobre la figura entrañable de Juan Antonio, de quien estamos hoy conmemorando su cumpleaños, querido Claudio? Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Un cariñoso y afectuoso saludo para todos los amigos del Club Ribeiro en esta ocasión, en especial a mi tía Lucy, a mis queridas primas, al primo Ramón también, naturalmente a Chalo y a todos los miembros del club que siguen esta edición de los diálogos tan especial dedicada a Juan Antonio. Bueno, hablar de Juan Antonio es hablar de Julio Ramón de alguna manera, ¿no? Y yo no soy un cronista como Chalo, porque todo lo documenta y lo tiene muy bien archivado. Estaba buscando, mientras que hablaba, durante un momento estuve buscando algunas cartas de Julio Ramón que tengo aquí guardadas, que me envió durante varios años, y algunas otras cartas de mi padre en las que me comentaban los sucesos de Lima. Yo, no sé, como saben, por mi carrera diplomática he vivido buena parte de mi vida, casi 2/3 partes en el exterior, ¿no? Entonces mi padre me comentaba en las cartas que me mandaba a Bruselas, a Copenhague, a Estados Unidos, en fin, de los acontecimientos familiares, y siempre habían referencias de tanto en tanto a la presencia de Julio Ramón en Lima y la algarabía que significaba sus viajes anuales, ¿no?, que hacía durante los veranos, pero también naturalmente muchas referencias a Juan Antonio, a Lucy, a las reuniones familiares en su casa. Tengo que decir que los primeros recuerdos, uno de los primeros recuerdos que tengo, no digo de mi niñez, naturalmente, vienen a través de mi abuela, Meche Mercedes, la madre de Julio Ramón y Juan Antonio. De muy pequeños, como ha comentado Charlo, a mí también tuve la fortuna de algunas veces nos llevaba, ella almorzaba todos los sábados en casa de Toño, ¿no? Iba a visitar a su hijo, ¿no? Meche vivía muy cercanamente con nosotros, con mi madre, mi padre, mi madre Mercedes, ¿no? Pero los sábados iba a almorzar donde Juan Antonio. Y algunas veces me tocó acompañarla también, ¿no? Y recuerdo magníficos almuerzos, era pequeño, ¿no? Y más adelante tengo otros recuerdos de Juan Antonio que no han sido mencionados. Fue un gran geniogramista, ¿no? Y en mi juventud solía llamarlo los sábados a preguntarle algunas informaciones de los geniogramas que ignoraba, ¿no? Y él siempre estaba, pero presto a ayudarme y a darme la información precisa
Naturalmente lo recuerdo con entrañable cariño, ¿no? Uno de los tíos más queridos en la familia, más cercanos sin ninguna duda, ¿no? Julio Ramón, por la distancia, naturalmente, digamos, tenía una presencia distinta, ¿no? Por la distancia, por el hecho de vivir en Europa. A Juan Antonio lo teníamos a la mano de alguna manera, lo cual era un privilegio y una suerte, ¿no? Y si bien ya durante mi juventud y mis primeros años en la carrera me vi, digamos, por razones funcionales, y alejarme y vivir en el extranjero, pues yo me perdí la oportunidad muchas veces que tuvo Charlo, ¿no? De frecuentar a Toño con más asiduidad, ¿no? Alguna vez compartí los brevis, que eran esos magníficos, inigualables, imbatibles y contundentes, diría, cócteles que preparaba el tío Toño en unos vasos enormes, ¿no? Decía que era brevis porque bastaba con uno, brevis para tumbar, eran más que suficientes, ¿no? Y cada vez que íbamos a su casa, pues nos recibía con enorme cariño, tanto él como Lucy, la tía Lucy y sus hijas, y Ramón, naturalmente, y era todo un acontecimiento familiar. Como decía Charlo, la casa de Juan Antonio se convirtió en un locus familiar, en el lugar de encuentro familiar, ¿no? Tanto el sótano, que más adelante fue de alguna manera dedicado a Julio Ramón, pero en el cual tengo testimonios de videos, ¿no? De algunas reuniones familiares, en particular un homenaje que la familia le dedicó a Julio Ramón cuando ganó el premio Juan Rulfo, ¿no? Y hay imágenes conmovedoras, ¿no? De las palabras de Toño, ¿no? Que le llevó unas cartas en ese momento en las que hacía referencia precisamente a la difícil condición de salud de Julio Ramón, ¿no? Recuerdo lo conmovidos que estuvimos todos los presentes. Tengo en la memoria las imágenes de Julio Ramón escuchando discretamente, apartado un poco, la lectura de la carta que hacía su hermano Juan Antonio, ¿no? Y que se quisieron entrañablemente y que fueron verdaderamente un ejemplo de, como se ha dicho, ¿no? De amor fraternal, ¿no? De cariño, de compenetración. Eran uno para el otro y no podía existir el uno sin el otro, ¿no? Desde muy temprana edad, ¿no? Tanto es así, de alguna manera, que cuando Julio Ramón fallece, ¿no? En diciembre del 94, muy lamentablemente Juan Antonio no demoró mucho en darle encuentro en la vida eterna, ¿no? Lo cual fue un durísimo golpe para la familia. Pero estamos aquí para recordar con alegría a Juan Antonio, que fue un personaje importantísimo, no solo en la vida familiar, sino, como se ha dicho, se ha mencionado, se ha explicado con mucha propiedad, por la magnífica presentación de Juan Ramón y los comentarios de Charlo, pues fue absolutamente instrumental Juan Antonio, ¿no? Para que Julio Ramón pudiera tener a la mano, no con la inmediatez que nos dan ahora las herramientas virtuales, sino con la distancia de las cartas y los tiempos de las cartas que iban y venían entre Lima y París, ¿no? Pero le permitían tener los insumos necesarios para poder recrear, imaginar, conocer, informarse de los acontecimientos, de los amigos, de la familia, etcétera. Y muchos de los relatos de Julio Ramón pues están basados en estas informaciones valiosísimas, ¿no? Que Toño con una dedicación y con un cariño enorme, pues siempre cumplió a cabalidad, ¿no? Estoy aquí en el departamento en el cual no termino de instalarme, ¿no? Y buscaba, como digo, estas cartas que no he podido encontrar en el desorden, pero acompañado de estas fotos de Julio Ramón, ¿no? Y de toda la absoluta, creo que toda, no sé si toda, pero quizás ustedes me ganan, los amigos reverianos, toda la colección de la obra de Julio, ¿no? Y acá lo vemos fumando, ¿no? Lo que me falta, naturalmente, y eso es una asignatura pendiente, que saldaremos con Ramón, es una foto del tío Toño, para ponerlo junto a Julio Ramón. Nada más por el momento, muchísimas gracias por permitirme compartir estos recuerdos, ¿no? Que repito, los formulo con el mayor de los cariños, ¿no? Por un tío entrañable, risueño, inteligente, agudo, pero sobre todo destaco digamos, el cariño enorme que tenía por la familia y de manera
tan afectuosa como siempre nos recibía, ¿no? De modo que nada, un abrazo para todos y gracias, Pedro, por darme estos minutos. Gracias, querido Claudio. Un privilegio escucharlos, familia Ribeiro. Y a ver quién responde la pregunta de Javier Mendoza. Dice, buenas noches, mi pregunta es la siguiente. Porque a veces por la boca se conoce al personaje. Dice, ¿cuál fue la comida favorita de Julio Ramón Ribeiro? Y hago extensiva, ¿cuál también sería la comida favorita de Juan Antonio Ribeiro? A ver, ¿quién nos responde a esta pregunta que tiene que ver directa con la tradición gastronómica de estos dos entrañables hermanos? Juan Ramón, te escuchamos. Bueno, de hecho, mi mamá que recuerdo que le preparaba ají de gallina a Julio Ramón, ¿no? Le gustaba mucho el ají de gallina, ¿no? Y a mi padre todo lo que fuera pescado, ¿no? Sobre todo un pescadito al vapor, ¿no? Era parte de sus platos preferidos, ¿no? Entre otros, recuerdo el pescado al vapor, que siempre los sábados hacía mi mamá, y a Julio Ramón el ají de gallina, ¿no? Le gustaba. Mira, mucha tradición en esos potajes. Entonces, compañeros, continuemos con el micrófono abierto. Sí, Claudio, ¿te escuchamos? Bueno, sí, corroboro lo dicho por Ramón. Recuerdo, bueno, como comentaba antes, que viví la mayor parte de mi vida fuera, ¿no? Pero tuve la fortuna, gracias a Dios, serví en 3, 4 países de Europa, de visitar a Julio Ramón con cierta frecuencia, ¿no? Y cuando estaba con él, cuando lo visitaba en su departamento, muchas veces él mismo cocinaba, ¿no? Y efectivamente el ají de gallina era un plato infaltable, ¿no? ¿No? Así es. Pero quiero recordar que en una página de los diarios hace referencia que invita, como solía suceder, a muchos amigos a comer a casa, y dice un poco con cierta desazón que se había rajado haciendo un arroz con pollo que nadie elogió. Algo así. Sí. Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Claudito. Entonces, vámonos a las preguntas. A ver, Elizabeth Monopoly, desenrolla tus preguntas. Claudia Díaz, adelante con sus preguntas. Víctor Nano, te escuchamos. Adelante, Elita, te escuchamos con tus preguntas. Muchas gracias, querido Pedrito. Gracias, Juan Ramón, y a los hermanos de la Puente Ribeiro por esta noche tan maravillosa, entrañable. De mejor manera no podíamos tener de empezar nuestro 4º aniversario. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, querido Juan Ramón. ¿Qué sintió tu padre cuando pues ya tuvo la venia de tu tío pues de poder llevar a cabo pues esta empresa, ¿no? Que es pues tener las cartas de estas almas gemelas pues puestas a disposición del público, ¿no? ¿Qué sintió tu papá y qué sienten también ustedes pues el poder tener en impreso, ¿no? Las palabras de tu tío a tu padre, que ustedes pues como bien a veces has mencionado, esperaban ansiosos las cartas y iban corriendo donde al corte de tus papás para pues, que las leyeran? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, sí, de hecho, las cartas tienen un valor literario, están muy bien redactadas, ¿no? Y eran objeto de lectura en voz alta por mi madre. Cada vez que llegaban, abría las cartas y mi mamá impaciente, y mi mamá las leía en voz alta, y mi papá, yo, y después mis hermanas, conforme fueron creciendo, escuchábamos estas cartas, ¿no? Y de hecho las guardábamos porque sabíamos que su contenido tenía un gran valor, ¿no? Los temas que se trataban eran literatura, política, en fin, temas alguna vez elevados, otros más íntimos, pero todos tratados con la misma calidad literaria, ¿no? Con esa sutileza de Julio Ramón, de ver un poco más allá, ¿no? Entonces, conforme pasó el tiempo, comenzaron a conversar ellos, ¿no? De la posibilidad de publicarlas. Mi papá en un comienzo tampoco tenía intención ni idea de publicarlas, pero por ahí hubieron algunas personas que se interesaron, ¿no? Y que les hicieron ver que estas podían tener algún valor. Entonces conversaron y Julio le autorizó a mi papá, mi papá le mandó unas cartas y algunas fueron filtradas, ¿no? Algunas iban, otras no. Y finalmente, pues obviamente, gran orgullo de tener este libro, ¿no? El que fue el primero que salió de Campodónico, en el cual está mi papá en su escritorio. Es un escritorio en el cual hay fotografías, no se ven, muy pequeñas, de Julio Ramón, ¿no? Donde trabajaba mi papá, y estuvo muy feliz, obviamente, ¿no? De poder contribuir. Ya
ya en esa época Julio Ramón estaba bajando un poco su producción literaria, así que había necesidad de publicar cosas nuevas. Y esto se ha publicado casi al final ya pues de la vida de Julio Ramón, ¿no? Así que fue una satisfacción enorme que mi papá las haya conservado y que estas hayan podido pasar de la comunicación epistolar entre dos hermanos a una difusión mayor. Y yo creo que con el tiempo hemos podido ver, como ya lo he dicho, qué es lo que realmente pensaba Julio Ramón, ¿no? Incluso me parece es un testimonio mucho más fidedigno que el del propio diario íntimo, porque acá tenía que hablar sobre temas urgentes, ¿no? Que no ameritaban darle mucha vuelta, no hacer tanta literatura, sino a lo concreto, a las necesidades y exigencias propias para vivir. Y eso entonces nos permite hacer un correlato entre la obra, entre los cuentos, las novelas, las prosas, la tentación y el fracaso, y lo que realmente hacía Julio Ramón, ¿no? Yo creo que gracias a estas cartas podemos ver que Julio Ramón era tal como creíamos nosotros, que lo que decían Proas apátridas finalmente se transmitían en los hechos, ¿no? Que se ven en estas cartas. Gracias, querido Juan Ramón. Preguntas de Claudia Díaz, pero antes complementa lo dicho por Juan Ramón Chalito, que quería hacer una réplica, y luego Claudita. Muy brevemente, en una carta de Julio Ramón del 18 de abril del 77 le responde a Toño sobre ese tema de las cartas y dice: releyendo tu carta, Julio le dice a Toño, dejo de lado el tema futbolístico y paso a lo que dices respecto de mi correspondencia. Es cierto que ella se extiende por 20 o más años, a unas 10 cartas por año, debo haber escrito en total 300 o más cartas, fueron mucho más, ¿no? No sé si tendré alguna vez tiempo y la paciencia de releerlas para saber qué pensaba, qué hacía en tiempos lejanos. Me faltará la paciencia más que el tiempo. Me parece bien que las guardes y las ordenes. Quizá algún día podrás publicarlas bajo el título de Cartas a Juan Antonio. Miren, en el 77 se adelantó hasta el 95. No sé si tendrán algún valor lo que estábamos diciendo, ¿no? Que Julio opinaba sobre eso, pero de todos modos tienen dos cosas seguras, que solo te he dicho a ti y que al menos tienen el mérito de la sinceridad, ¿no? Ese es un apunte muy valioso. Precioso acápite, querido Chalito. Claudia Díaz, te escuchamos desde Magdalena. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Excelente manera de empezar. Realmente felicitaciones, Juan Ramón. Ha sido muy interesante tu disertación, muy sentidas las anécdotas también, ¿no? Muy emotivo todo. Así que muy bonito, felicitaciones. Y muy bien complementado también con lo que agregaron Gonzalo y Claudio, ¿no? Realmente encantado por esta noche. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas así suaves, para que Juan Ramón no se asuste. No, voy a ser buena. Bueno, muchas veces los hermanos, obviamente nos queremos mucho, nos apreciamos, almas gemelas, como decimos, no compartimos muchas cosas, pero siempre hay algo que no nos gusta del otro. ¿Qué era entonces lo que no le gustaba tanto, ¿no?, a Juan Antonio de Julio Ramón y viceversa, ¿no? ¿Qué era lo que no le gustaba tanto a Julio Ramón de Juan Antonio, ¿no? Eso que cuando tú estás leyendo la carta y dices, otra vez está haciendo esto, ¿no? O otra vez ha caído en eso, ¿no? Entonces, primera pregunta esa, ¿no? ¿Qué no le gustaba el uno del otro? Y luego, ¿cuál fue esa travesura, pero recontra terrible, que las mamás, ¿no?, o la abuela siempre recordaba, ¿no?, cosas que habían hecho, travesuras? Por ejemplo, tenemos algunos fragmentos de travesuras en El Sargento Panchuca, también en Mariposas y Cornetas, ¿no? Travesuras que le hacían, por ejemplo, a Mercedes también, ¿no? Con los pretendientes, a veces le ponían las cartitas ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál fue esa travesura memorable que de verdad hizo molestar mucho a la abuela? Eso por ahora. Claudita, la segunda pregunta se la voy a dejar a Gonzalo, que tenía a su mamá, a mi tía Mercedes, siempre con cosas muy frescas de la niñez, ¿no? A veces creo que a Julio y a Juan Antonio se le escapaban,
pero a Mercedes, que tenía también una memoria prodigiosa, no, ella tenía mucha gracia para contar acerca de las travesuras. Anda pensando en alguna de ellas que te ha contado, Chalo. Y respecto de lo que no le gustaba, yo la verdad no lo sé, porque cuando yo nací y cuando tuve conciencia, no vi mayor, jamás un conflicto entre ellos, ¿no? Jamás discutían, ¿no? Además, ojo que Julio vivía afuera y cuando el mes que venía acá era para disfrutar, ¿no? De la compañía, así que, ¿no? Quizás, ¿qué no le gustaba? Yo creo que en el genocidio dominicales a mi papá lo pone como alguien que dormía todo el tiempo, ¿no? Como un ocioso, ¿no? Aparece durmiendo, ¿no? Y yo creo que ahí, mi papá se moría de risa, ¿no? Mi mamá un poco que decía, oye, ¿cómo te pone ahí tu hermano? Como que estás durmiendo todo el tiempo, que no hace sino dormir, ¿no? Pero efectivamente mi papá decía que el principal placer que él tenía era el de dormir, ¿no? Que no había ningún placer ni cosa más grata que dormir. Y creo que es otra de las cosas que ahora comparto con él, ¿no? Y respecto a las travesuras, no sé, Gonzalo, ¿te acuerdas de alguna que contaba tu mamá? Muchas, pues, muchas, ¿no? Primero, Una cuenta. Sí, el apunte de Armando, y se paseaba en saco de pijama por toda la casa y a todas horas, ¿no? En Estinar. Y Julio decía en la novela, ¿no? Que no sabía si era la prolongación de la noche, si se estaba levantando, o si, porque todo el día estaba, ¿no? Si estaba en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Porque está enganchando la mañana con el desayuno, con el almuerzo con la tarde, porque era implacable para no dejar de hacer la siesta y todo eso, ¿no? Travesura, pucha diablos. Mi mamá contaba que en una oportunidad de niños en la infancia estaban jugando en Espinar, estaba el abuelo en la casa, ¿no? Era para mostrar un poco la figura muy fuerte del abuelo, del padre. Y molestoso era Toño, como Ramón, no sé, bromista, estaba fastidiando a mi mamá, fastidiando con tonterías. Entonces la sacó del cuadro mi mamá y mi mamá le gritó, ¡ah, fuera de acá, Toño maldito! Y esa palabra la escuchó el abuelo. Entonces, de donde estaba, de la sala de música, se acercó hasta la zona del comedor donde estaban correteando y dijo, ¿qué cosa has dicho? Y mi mamá se puso pálida, blanca, porque ya sabemos de la severidad. ¿Qué cosa has dicho? Nada, repite lo que has dicho. No, maldito. ¿Qué quieres, que te retuerce el pescuezo como una gallina? Y mi mamá se puso lívida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pequeñas, pero que hacían al abuelo a sacar el resorte del carácter, ¿no? En otra oportunidad, Toño no quería comer, entonces estaban en la mesa y ¿qué quieren que te sirva? ¿Por qué no comes? Tráigame cualquier cosa, dijo Toño. ¿Qué cosa? Mercedes, anda al jardín y trae unos geranios y te los comes. Entonces mi mamá se fue al jardín ahí de Espinar, de a la vuelta, y le puso en el plato a Toño unos geranios y se los tuvo que comer, porque el abuelo era tan severo que... Cosas de ese tipo, aparte de las travesuras, bueno, ya de adolescente, que son de otro calibre, ¿no? Pero quería traer esas porque son las más antiguas y las que mi mamá siempre nos contaba en la noche. Gracias y disculpen la extensión. Adelante, Ramón. Bueno, si no hay preguntas, podemos ver las fotos ahí, les doy ahí referencia, no sé si es que no hay preguntas. Adelante. Adelante, Eli. Sí, a través de lo que dijo Claudita, recordé otra pregunta que tenía. Un cuento que a mí me sorprende mucho, en especial sabiendo la hermandad tan grande de Julio con Juan Antonio, es Escorpio. Entonces quería saber, sé que realmente sí existió el escorpión y quería saber pues qué tanto de cierto hay de esa pelea de es mío el escorpión de un lado y de otro. Gracias. No, sí, era otra de las travesuras, digamos, que tenía, ¿no? Hacían pelear animales, insectos, ¿no? Pero mi papá no tenía un escorpión, sino lo que tenía era un alacrán, ¿no? Que es un animal menos peligroso, pero que se parecen, ¿no?
Y obviamente, y Julio Ramón tenía unas arañas grandes, ¿no? Entonces, cuando la hacían pelear, obviamente, pues el alacrán estaba protegido por su caparazón y daba cuenta fácilmente de las arañas de Julio, ¿no? Hasta que un día creo que Julio se enfadó porque las mataba a sus arañas y lo pisó al alacrán, ¿no? Esa es la verdadera historia, ¿no? Pero en el cuento no es mi papá el que tiene el alacrán, sino es un amigo. Y no es un alacrán, sino es un escorpión, que es un animal venenoso, peligroso, ¿no? Así que en el cuento, después de que ha matado las arañas, no sé, le pone el alacrán en la cama, ¿no? Ah, no, a mi papá, sí, justamente, a mi papá le pone el alacrán en la cama, ¿no? Creo que el alacrán y las arañas no eran necesariamente de Julio y mi papá, sino era de otro, de los amigos de ahí. Esa es la diferencia. Pero de hecho, el alacrán existió, no el escorpión, y tuvo un final triste, pisado, ¿no? No lo metió a la cama de mi papá, ¿no? Eso ya es parte del cuento. Gracias. Ya en la recta final de esta sesión tenemos algunas preguntas. Víctor Luis Nano Gutiérrez, luego Robert en las preguntas también. Adelante, Nano, te escuchamos. Ok, gracias, Pedro. Buenas noches. Y gracias también, Juan Ramón, por tu testimonio, ¿no? Felicitaciones por eso. Y también felicitaciones al club por el mes de celebración que estamos iniciando, ¿no? Y también congratular por la presencia de la familia Ribeiro, ¿no? Que nos honra realmente con este primer evento que tenemos en el club. A Juan Antonio, la primera imagen que uno tiene de Juan Antonio, en mi caso, por lo menos la de lo que está reflejada en los geniecillos, ¿no? Con las licencias, obviamente, y con recursos de la literatura que hacen pues que el escritor exagere, invente, distorsione algunos aspectos de la realidad, ¿no? Pero ciertamente esa es la primera imagen de Juan Antonio, ¿no? Como ya han comentado, ¿no? Que en los geniecillos, pues, se le pinta como la persona que está con pijama, en alguna parte dice, prefería la posición horizontal, dice, creo que dice Ludo, y los estudios que llevaba y que iba dejando y volviendo a matricularse y dejando diversos estudios, ¿no? Y solamente en cierto momento que vuelve a la vida, por así decirlo, cuando aparece la vecina alemana, ¿no? Y eso lo hace que lo estimula sentimentalmente, pero al ver que la alemana tenía a su pareja, nuevamente volvió a la pijama y a la cama, dice Ludo, ¿no? Y esa es la imagen que tenemos de Juan Antonio inicial, por lo menos, pero ya en el club, a raíz de todas las sesiones que hemos tenido, ya la imagen de Juan Antonio se nos dibuja distinta, y también obviamente con las cuartas cartas a Juan Antonio vemos a un Juan Antonio ya seguramente con otras responsabilidades, y bueno, ahí va el tema que quería en todo caso, no sé si preguntar, ¿no? Porque en las cartas se aprecia, yo he logrado apreciar lo siguiente, que Juan Antonio consultaba muchas cosas de trascendencia con Julio. Por ejemplo, en cuanto a los estudios, ¿no? A qué dedicarse, luego el tema del laboral también, ¿no? Si tal o cual trabajo le convenía o no, el tema sentimental, ¿no? También cuando le consulta sobre comprometerse con la señora Lucy, ahí están las cartas, ¿no? En las que menciona eso, y Julio le responde, ¿no? Le aconseja, más que como un amigo, como un padre. Y ahí iba mi pregunta. ¿Y hasta qué punto? A mí se me ocurre, yo tengo esta idea, de que de alguna forma Julio es padre de Juan Antonio, y no sé hasta qué punto Juan Antonio pudo haber sido padre también de Julio, porque ellos como perdieron al padre a temprana edad. Entonces no sé si entre ellos también de alguna forma es esta forma de Juan Antonio de consultar de estas cosas tan trascendentes de la vida a Julio, como que Juan Antonio identifica a Julio como un tipo, digamos, más parecido al papá, y por eso es que se atreve
hacer esas confidencias. Hasta se me ocurre que Julio aparentemente es mucho más maduro que Juan Antonio. Entonces, no sé si esto sería así, si es que el tema de la ausencia del padre de alguna forma les hizo a ellos, a los hijos, convertirse en padres entre ellos de sí mismos, y no sé, ¿no? Eso quería consultar, preguntarle a Juan Antonio. Es posible, ¿no? Es posible. De hecho, la gran inteligencia de Julio Ramón hacían que fuera una persona que todos quisieran consultar, ¿no? No solamente mi padre, ¿no? Pero de vuelta también había lo mismo. Me parece que Julio era bastante más indeciso, ¿no? Y tenía bastante más dudas sobre su futuro, ¿no? Sobre cómo le iba en la literatura. Mi padre, en todo caso, estaba mucho más seguro. Él trabajó durante casi toda su vida en la Municipalidad de Lima, ¿no? Digamos que tenía una vida bastante estable, ¿no? Una familia numerosa, ¿no? Tres, llegaron, digamos, a ser 4 hermanos incluso. Pero de hecho, la falta del padre les debe haber hecho mucha falta y siempre se consultaban todos, ¿no? Nosotros tenemos las cartas solamente de Julio Ramón, pero las consultas eran de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que Julio Ramón estaba más el apoyo, ¿no? Porque mi padre tenía acá toda la familia, tenía a su mamá, a sus hermanos, ¿no? En cambio, Julio sí estaba solo y a la distancia era muy difícil por su situación precaria, económica, laboral, y la distancia con los editores, ¿no? Con la posibilidad de publicar, porque si no publicaba en Lima era muy difícil que lo hiciera en el extranjero, ¿no? Hasta después que se convirtió en una persona más conocida, ¿no? Un escritor con más éxito. Yo creo que sí, que no te falta razón. Y eso de la inmadurez, sí, ¿no? Julio también menciona muchas veces acerca del destino inmaduro del hombre, que jamás maduramos, ¿no? Yo creo que sí, no hay que negarlo y yo también lo reconozco, ¿no? Que es una situación que se repite, no sé si es generacional, si por el apellido, pero sí, me parece que eran muy francos y que podían parecer inmaduros, ¿no? Al consultarse esas cosas, pero quizás sea que nosotros mismos en nuestras propias vidas no somos capaces de sincerarnos con nuestros hermanos, ¿no? Que creemos que eso es una muestra de debilidad cuando podía ser todo lo contrario. Gracias, querido Juan Ramón. Preguntas finales ya en las postrimerías de la sesión. Robert Fajardo, te escuchamos, querido amigo. Adelante con tu pregunta. Muy buenas noches al club. Gracias, Pedro, por permitirnos tan bonita sesión. La verdad, gracias a cada uno de los familiares de nuestro escritor favorito por estar con nosotros. La verdad es esto muy familiar, muy íntimo, demasiado cercano. La verdad, con todo lo que nos cuentan, nos hacen vivir sin ser parte de la familia de sangre, pero sí como si estuviéramos ahí, ¿no? La verdad, muchas gracias a cada uno de los integrantes de la familia. Hemos tenido la oportunidad de conocer a Julito, ¿no? Hoy he conocido también a Claudio a través de este medio, ¿no? Ya lo conozco a Chalo, ya lo conozco a Juan. Y bueno, mis preguntas. Mi primera pregunta, hablamos de comer en antes, pero ¿y qué hay del beber? Porque, por ejemplo, nos gustaría conocer un poco más de nuestro autor favorito en relación a la bebida y si pudieran expresarnos, digamos, un poquito de detalle, ¿no? Porque alguien me puede decir, me gusta el vino, pero dentro del vino hay muchas cepas, hay vinos españoles, franceses, argentinos, italianos, hay unas marcas, porque si en algún momento tuviéramos que celebrar, me gustaría hacerlo tal cual lo hacían en aquel momento, ¿no? Y si no solamente fuese el vino, sino también algún otro licor nos gustaría conocer, ¿no? Porque siempre dentro del mundo de la poesía y de los escritores, ¿no es cierto? Así como hay el cigarro, también siempre se habla mucho
en las obras literarias del licor, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta es relacionada al tema de los derechos de autor, ¿no? Del tema de las cartas a Juan Antonio, ¿no? Tendría yo la impresión, quizás puedo estar equivocado, que teniendo en consideración que son cartas a Juan Antonio, ¿no es cierto? Juan Antonio, o la familia de Juan Antonio, en este caso nuestro querido amigo Juan y su familia, tendrían esos derechos de autor. Si no es así, por favor que me corrijan, de todas maneras, para yo también conocer, porque esos temas tienen que ver entre lo jurídico, ¿no? Un poco de lo legal. Muchas gracias. Gracias por sus amables respuestas. Le voy a hacer respecto de la primera consulta a Gonzalo, lo de los vinos, las preferencias que tenía Julio Ramón, además que él le iba a comprar los cigarrillos cuando el tío llegaba, así que les puede hablar de los vinos que gustaba, a veces eran nacionales, en la época que no había importación, y él seguramente recuerda además cuáles eran los que más le gustaba de los vinos tintos secos y de los cigarros. Gonzalo. Pero antes que responda don Gonzalo de la Puente, habría que ver si siendo en aquella época Chalito un jovenzuelo al que el tío le mandaba, daba el vuelto, o cuando ya corrían vinos ya el vuelto retardaba. Sí, he sido muy favorecido en ese capítulo, sea en especie o en febles. No, mi tío era muy generoso. Robert, te prometo que estoy haciendo una recopilación en cartas a Juan Antonio sobre los licores, los tipos de vinos, pero te puedo decir que San Emilión, Burdeos, después de las operaciones, él quedó casi excluido, pero con lo único que se permitía de beber eran los vinos. La cosecha Chateau Pavier del 65 que se habla en muy caprense, Chateau Pavier. Después, naturalmente, estaba viendo acá que he anotado en la página 394 de cartas, habla sobre un vino Burdeos, Rothschild, entre otros, pero por mi dedicación a esto te voy a hacer una muestra específica. San Emilión. Naturalmente también cuando ha estado Claudio en París y viceversa, ellos que tienen mucho más mundo, que los dos han sido diplomáticos y que podrían dar alguna luz, pero básicamente los tintos franceses, naturalmente, cuando venía a Perú, en las primeras épocas del vino, los licores estaban prohibidos de importación, entonces había que buscar, ¿no? En algunas licorerías se vendían, en la cuadra 10 de la Mar, en la licorería Gutiérrez, en el año 78, Julio Ramón consiguió una colección brutal del gran tinto de tintos de Tacama del año 78, era una etiqueta negra, y durante todo el mes que se hospedaba en casa de mi mamá iba conmigo, con mi padre a comprar ahí, y no se salió de ese vino porque le tocó una gran cosecha. Después vinos argentinos, le gustaban los de Mendoza, López, vinos aparentemente sencillos, pero naturalmente que fueran reserva un poco mejor. Se gastaba, pero bebía calidad. Y naturalmente cócteles, algunos cócteles ya posteriormente, pisco sour, le gustaba probar el pisco sour uno u otro, pero no para excederse, sino para abrir la chispa, como se dice. Eso básicamente, estimado Robert, para no extenderme más. Ya después, al final, en la etapa final, entre 90 y 94, cuando él sabía que estaba ya en la última fiesta, como se dice, se permitía un poquito diversificar de acuerdo al grupo que tuviera o los amigos, ¿no? Pero lo esencial han sido los vinos que te he mencionado. Adelante. La parte jurídica, sí, no me meto en eso de los derechos. En cuanto a lo de los derechos de autor, en la época en que se publicaron las primeras cartas a Juan Antonio, además de que no había una legislación nacional clara sobre derechos de autor, aún no la hay, pero en esa época mucho menos, Juan Antonio contó con la autorización del propio Julio Ramón, ¿no? Entonces no había mayor cosa que reclamar, ¿no? De hecho, los derechos de autor los recibió mi papá, que no fueron muchos porque era muy raro publicar cartas de un autor, no
¿no? Fueron tirajes muy pequeños, ¿no? Pero luego hay legislación internacional acerca de los derechos de autor en los que las cartas, por tener un carácter literario, de ser de un autor, ¿no? de renombre, ya se comparten entre el que las escribió y entre el que las recibe, ¿no? Y sobre ese tema, porque podría haber una discrepancia, mi mamá prefirió ya no publicar más cartas de Juan Antonio, ¿no? Y tampoco hay un interés de mi tía Lida, ¿no? En publicarlas, ¿no? Así es que más que todo va por ahí, ¿no? Por la falta de interés en que se publiquen, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaría tentado en publicarlas, ¿no? Porque sé que va a haber un público quizás no tan numeroso, pero sí interesado en leerlas, ¿no? En principio no hay un conflicto porque no se publiquen, pero en todo caso sí ameritarían, y además por el respeto familiar que nos tenemos, un acuerdo, ¿no? En publicarlas, ¿no? Un acuerdo expreso de mi tía Lida y mi primo Julio Ramón, pero además para eso primero tendría que haber un interés en publicarlas, ¿no? Y mientras tanto, al no haber ese interés, ya hablar sobre ponerse de acuerdo está un poco más complicado. Gracias, Roberto. Gracias. Dos preguntas finales para terminar la sesión, esta linda sesión. Ernesto Flores, quien además es un investigador, un intelectual que acaba de publicar un Atlas Musical del Perú y que será presentado este viernes 7 a las 5:30 en el auditorio de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Te felicitamos, Ernesto Flores, querido amigo, por ese logro intelectual en tu carrera, y gracias por regalarnos ese valioso documento. Gracias, Pedrito, gracias a todos, y disculpen que semanas que no me conectaba porque estoy así a full. Pero bueno, más que una pregunta, quiero citar bueno, la obra con la que yo más o menos veo al hermano Juan Antonio, ¿no? Que es Cartas de Juan Antonio, ¿no? Mi favorita es la parte donde Julio Ramón va al estadio con Julito a ver el París-Francia y se encuentra con Mifflin, ¿no? Y Mifflin incluso le replica, no, ya no se usan punteros, que esto, y Julio Ramón le dice, no, sí, hay falta un puntero, y al final el gol lo hace Oblitas y justamente como que le dio de taquito a Mifflin, ¿no? Una cosa. Y luego menciona a Chalo cuando ven el Francia-Alemania. Francia le ha ganado 3-1, le empata a Alemania y hace el análisis, ¿no? Me imagino que Juan Antonio era tan hincha o parecido a Juan Ramón o no con el fútbol, porque, bueno, le cuenta todo eso y hace un análisis también sobre Platini, incluso en las páginas anteriores, ¿no? Muy versado Julio Ramón eso, ¿no? Me imagino, ¿no? Que Juan Antonio también era, bueno, me imagino que era hincha de la U también como el hermano, y que también compartía esa afición. A ver qué me pueden contar sobre Juan Antonio. ¿Tenía más o menos la misma afición, el mismo entusiasmo futbolístico que Julio Ramón? No, por supuesto, ¿no? Hay cartas larguísimas en las cuales no hacen sino hablar de la selección, ¿no? Así como en el cuento Atiguivas hablan también del sufrimiento que ambos tenían cuando veían perder a su cuadro Universitario de Deportes, ¿no? Que también era el cuadro de mi abuelo, que también es el cuadro de mis hijos, y el sufrimiento de la pérdida de su equipo, ¿no? Para ellos el fútbol era una gran pasión. Yo me acuerdo haber visto el Mundial del año 90, ¿no? El que fue en Estados Unidos, me parece, con Julio Ramón en Villa, con Niño de Guzmán, con quién más está, Fernando Ampuero, Antonio Cisneros, ¿no? Todos ellos igual fanáticos del fútbol, y Julio Ramón tenía una gran cultura, pero además deportiva, ¿no? Tenía muy buena memoria para cifras, ¿no? Para goles, para jugar y otros deportes además, ¿no? Sabía de corredores, de ciclistas, de automovilistas. Era muy versado en deporte y muy aficionado, ¿no? Al fútbol sobre todo. Gracias. Pregunta final de Jorge Guillén, antes el acápite, de Claudio de la Puente. Cerramos con Jorge Guillén. Gracias, muy rápidamente. Yo quisiera destacar algo que creo que es importante en la vida de tío Toño, ¿no? Su
devoción, no, primero hincha de la U, acérrimo, muy hincha de la U, pero además su devoción por Lolo Fernández, ¿no? Era una figura a la que admiraba muchísimo, no solo del plano futbolístico, sino además la sencillez, ¿no? Cada vez que metía un gol no saltaba como Perico León, así dando golpes en el pecho, sino que simplemente hacía un gesto de muy discreta celebración, ¿no? Ahora que lo pienso, hasta el perfil aguileño de ambos, de Lolo y el tío Toño, es parecido de alguna manera, ¿no? Pero es algo que quería mencionar, ¿no? El tío Toño era un fanático del fútbol, fanático de la U, pero además tenía una devoción, ¿no? por Lolo Fernández, que es un ídolo verdadero, no como los que ocupan los diarios en estos días, ¿no? Y segundo, sobre lo de las preferencias de los tragos, de los vinos, Ramón bebía vino tinto y Burdeos, en eso era implacable. Jamás lo vi tomando una botella de Borgoña. Para él el vino blanco no era vino, ¿no? Y en eso era absolutamente, digamos, firme, ¿no? Recuerdo que una vez salimos a comer en París y me invitó un vino extraordinario, ¿no? Habíamos ido con unos amigos míos, además. Y cuando fui a pagar digamos, me paré me dijo, pidió permiso, dijo, voy al baño, y en realidad se iba a pagar la cuenta. Entonces me acerqué corriendo con mi tarjeta de crédito en la mano y me vio con una cara, Julio Ramón, nunca lo había visto así, y me dijo, esfúmate. Esfúmate. Y tuve que obedecer. Pagó la cuenta, pero bebimos un vino exquisito. Y la última, cuando ganó el premio Juan Rulfo, pasé a saludarlo, a felicitarlo, y preparó un magnífico chilcano de pisco que bebimos en la terraza, ¿no? Y celebramos ese logro tan importante, casi póstumo. Así que nada más, muchas gracias nuevamente. Linda evocación, querido Claudio. Réplica de Juan Ramón, cerramos con Jorge Guillén. Fin de la noche. Adelante, Juan Ramón. Ya me olvidé, ya me quedé tan embelesado con lo que contaba Claudio, que me olvidé lo que iba a decir. Prepara tus líneas finales. Jorge Guillén, que levantaste la mano, escuchamos tu pregunta final. Buenas noches a todos y felicitaciones por el evento, especialmente a los familiares presentes. Yo en la reseña que se ha escuchado y la participación de todos he notado, digamos, que se han mencionado valores familiares, ¿no? La solidaridad entre los hermanos, el respeto en la familia, la dirección, digamos, de la política de la familia del estudio al derecho, en fin, una serie de más valores que yo creo que deben estar plasmados de alguna manera en los cuentos de nuestro Julio Ramón. Entonces yo quisiera que me pongan al día en ese sentido, qué cuento, qué están, digamos, presentes esas manifestaciones que en la vida real se daba en la familia, ¿no? Especialmente en los hermanos. Muchas gracias, eso era todo. Esa era mi pregunta. Bueno, de hecho hay un montón de cuentos en los cuales el personaje es un abogado, es un estudiante de derecho, ¿no? Y yo, que me siento absolutamente identificado con Dirección Equivocada, ¿no? Parece que el cuento lo hubiera hecho yo, porque yo he sido abogado y cobrador, además, ¿no? O sea, mis inicios de abogado para bancos tenía que hacer por Lince, por los mismos callejones de Lince que usé el cuento, he tocado puertas y me han abierto señoras feas y otras muy guapas, a las cuales también no quería cobrarles. En todo caso, no quería cobrarles lo que le debían a la empresa, pero sí, qué cercano se siente Julio Ramón, y de hecho, como digo, muchos personajes son o han sido abogados, ¿no? Así y esos valores, el valor Julio Ramón no era pues de hacer cuentos con moralina, ¿no? Por eso es que él dice pues que a esta mujer que encuentra en el cuento de Dirección Equivocada, no le cobró porque le diera pena, ¿no? Su condición económica, ¿no? Sino simplemente porque era bonita. Yo creo que las cosas, el valor de la sinceridad, ¿no? Y de lo que uno siente es un valor imprescindible, ¿no? Dentro de la gran gama de valores y de valores que acompañan a todos los seres humanos, es importante decirlo. Y respecto de lo que me olvidaba decir de Claudio, mi papá
siempre dijo que tenía preparado, estaba preparando. Yo realmente no he visto he visto algunas notas, sí, pero no con un cuerpo de libro. Él quería preparar un libro que sí le merecía el esfuerzo, que era un libro sobre Lolo Fernández, ¿no? Decía que él iba a escribir el mejor libro sobre Lolo Fernández, y de hecho había casi tanto material de su querido hermano Julio Ramón, ¿no?, como del gran Lolo Fernández, ¿no? Ambos eran seguramente las personas que mi papá más admiraba. Gracias, querido Juan Ramón. Chalito, perdón, Nano en los segundos finales, luego venimos con el cierre de Juan Ramón. Ok, gracias, Pedrito. Yo sé que tienes que ceñirte a tus horarios. A ver, a propósito de lo que dijo el embajador Claudio de la Puente, ¿no?, de los brevis, he encontrado una carta de Julio en la cual le felicita a Juan Antonio por su cumpleaños, y creo que estas par de líneas que pone el flaco de alguna forma representa también lo que nosotros podríamos dedicarle, ¿no?, a la fecha, ¿no? París, 7 de julio de 1982. Juan, espero que pases un buen cumpleaños en amable marco familiar, con brevis, amigos y parientes. Feliz cumpleaños, Juan Antonio. Qué lindo. Qué linda evocación, querido. Palabras finales de los Ribeiro. En el siguiente orden, por favor. Chalito, Claudio y Juan Ramón. Juan Ramón cierra. Chalito, te escuchamos. Nada que agregar, creo que me he extendido en demasía pese al voluminoso registro y anotaciones que tenía. Qué suerte, caramba, que lo que les contemos, ustedes no siendo sanguíneos, pero sí son completamente ribeirianos, ¿no? Los han tenido cerquita, todos lo han mencionado, y seguramente en sus familias también tienen tíos así referentes, no tengo ninguna duda, que les han marcado, y esa es la ventaja. Con Ramón mucho hablamos, mucho tenemos de sintonía respecto a lo que son los manes, ¿no? Los manes, la influencia de los ancestros, y esta no es gratuito, como se dice. Mi tío cumpliría 95 años, han partido hace casi 30, y mira cómo los evocamos como si estuviéramos en la misma sala sirviéndonos un brevis, ¿no? Y eso era todo. Agradecerte, felicitarte también, Pedro, por tu recupero, por tu lucidez, y adelante, Claudio. Gracias, Chalito. El embajador Claudio de la Puente, lo escuchamos. Refiéranse a mí como Claudio, por favor. Estoy jubilado. Pero bueno, no, nada, felicitarlos verdaderamente por este maravilloso encuentro virtual, ¿no? Es un homenaje tan merecido para el queridísimo tío Toño, ¿no? Lo que señalaba mi hermano Gonzalo, ¿no? La importancia de los valores familiares, pero además de los referentes familiares y la importancia de los tíos, que son hecho que es mencionado por Julio Ramón en alguna carta, me parece, a Juan Antonio, ¿no? De evocar a algunos de los tíos maternos particularmente, ¿no? En realidad, felicitarlos nuevamente, me da muchísimo gusto, además, Pedro, verte recuperado y activo, como siempre, ¿no? Sigue adelante, estamos siempre a la orden para aportar con algunos recuerdos y compartir, sobre todo la parte más íntima, familiar, con los amigos del Club Ribeiro, que tienen una pasión por la obra de Julio Ramón, pero también por todo el entorno familiar, de manera que con el mayor agrado, ¿no? En nuestra condición de sobrino, y en mi caso yo de ahijado de Julio Ramón, pero además de sobrinos queridísimos del tío Toño, a quien quisimos entrañablemente, de manera que es un homenaje por demás justo, ¿no? Que extiendo a su familia directa, ¿no? A tía Lucy, a Jané, a Lucita y a Ramón, por supuesto, mis primos muy queridos, a quienes saludo con mucho cariño. Gracias, Pedro, por brindarme esta oportunidad. Me olvidaba una cosita. En una casaca que presté una vez a Julio Ramón y que recuperé tras su fallecimiento, encontré una anotación de puño y letra de Julio Ramón, en la cual planificaba hacer algunas compras para una cena que iba a hacer seguramente en su departamento. Y en ella anotaba 2 botellas de vino López, que es un dato que es 2 botellas de vino López, que en época que no había mucha importación, era un vino argentino que se solía beber en Lima, sí, exactamente. Sí. Bueno, nada más, buenas noches a todos, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes estos recuerdos. Gracias, Claudio, amigo, muy amable, gracias. Juan Ramón, palabras finales para cerrar la jornada memorable en la que estamos homenajeando a Juan Antonio en su 95 cumpleaños y además dando inicio oficial al mes de celebraciones del 4º aniversario de nuestro Club Ribeiro.
Adelante, Juan Ramón. Bueno, reiterar mi agradecimiento a Cruz Ribeiro. Realmente no ha existido mayor reconocimiento a la función que cumplió mi padre en la obra de Julio Ramón, ¿no? El reconocerlo ayuda un poco más a conocer al propio Julio Ramón, ¿no? Yo no sé si habrá habido en la historia de la literatura, lo dejo ahí como tarea pendiente para los Ernesto, los Ernestos, para Nano también, para Claudia, porque conocemos algunos aspectos de las viudas literarias, ¿no? La mujer de Vallejo, en fin, etcétera, que tuvieron una presencia importante en sus vidas, pero en sus vidas personales sobre todo, ¿no? Que de hecho fueron también en cierta forma agentes de promoción de la obra de sus cónyuges, ¿no? Pero no sé, porque no lo he investigado, porque quizás lo ignoro, si se ha dado el caso de una comunión entre dos hermanos o entre dos amigos, porque esa distinción ahora resulta un poco inexacta para este vínculo entre Juan Antonio y Julio Ramón, en la que alguien que no escribe la obra haya sido tan importante, pero tan importante, en nutrir historias, ¿no? Yo algunas de ellas sé que son historias que le he contado completamente mi papá, pero obviamente recreadas magistralmente por Julio Ramón, ¿no? Y esto merece una atención que otros no le han brindado, a excepción de Cruz Ribeiro, y que lo dejo ahí, ¿no? Como una vertiente para estudiar, ¿no? Porque yo creo, sí, sinceramente, de que Juan Antonio fue absolutamente imprescindible para el resultado de esta obra maravillosa de Julio Ramón, ¿no? Sin que eso signifique que mi padre haya escrito los libros. Yo creo que mucho de lo que ellos fueron, mucho de lo que fue Julio Ramón se lo debe a mi padre, y muchísimo de lo que fue mi padre se lo debe a Julio Ramón, y muchísimo de lo que nosotros, Claudio, Gonzalo, yo, mis hermanas Lucy, Yané, mi madre, y toda la familia, debemos reconocer es que este vínculo familiar fue muy, muy, muy sólido, muy fuerte, y nos ha permitido disfrutar de una relación fraternal asombrosa, ¿no? Y obviamente los ejemplos de Julio Ramón, de Juan Antonio, del abuelo, de mi abuela Mercedes, de mi tía Mercedes, de mi tía Chamina, ¿no? Son algo que siempre vamos a tener presente y que nos ha permitido mantener esta unidad familiar y sobre todo haber vivido momentos de enorme felicidad, ¿no? De eso nos congratulamos, de haber pertenecido a esta familia, no ya a la del famoso escritor, ¿no? Sino a esta familia unida, esta familia en la cual el respeto siempre ha prevalecido, el cariño y el afecto, y que es algo que desgraciadamente no se ve en las familias actuales, ¿no? Quizás nosotros seamos los últimos, en eso lo conversamos con Gonzalo mucho, de esa generación en la cual los padres, los abuelos y los tíos merecían un respeto y son de una importancia capital para nuestro desarrollo como seres humanos y para ser felices. Muchísimas gracias a Cruz Ribeiro nuevamente y nos vemos en la próxima reunión la próxima semana. Gracias. Gracias, querido Juan Ramón. Como ustedes saben, amigos presentes, estamos en el mes de aniversario. Aquí tienen la agenda de aniversario del club, que fue inaugurada hoy día con esta conferencia que nos ha ofrecido Julio Ramón sobre almas gemelas entre Julio Ramón y Juan Antonio. La ofreció Juan Ramón, corrijo. Tenemos esta semana todavía, el 6 y 7, en nuestro grupo de WhatsApp, homenaje al maestro ribeiriano a cargo de Claudia Díaz. Y la próxima semana continuamos con nuestros cuentos de miércoles, tenemos los merengues también por Claudia Díaz, y luego todo el mes tenemos reuniones virtuales, reuniones presenciales, más cuentos de miércoles,
Feria del Libro, publicación de los ganadores de un concurso abierto que estamos haciendo de microcuentos en torno a la obra y vida de Julio Ramón Ribeiro. Así que estamos de aniversario, todo el mes de julio tenemos eventos. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos, muy agradecidos, buenas noches, feliz 95 cumpleaños, Juan Antonio Ribeiro Zúñiga. Gracias, Juan Ramón, gracias, Chalo, gracias, Claudio, gracias, doña Lucy y familia, gracias con todos los presentes. Hasta la próxima sesión.